Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar donde nos estén escuchando. Nosotros somos Juliana Zuluaga Luis Barberán. y hoy estamos acompañando este hermoso programa La Voz de los Corazones y vamos a tratar un tema maravilloso que se llama la verdad. Así que, como es costumbre, por favor, preparen su cafecito, su matecito, su té o su desayunito y acompáñenos en esta transmisión. Yo nací en Sudamérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, para comenzar este tema vamos a hacer una serie de preguntas que nos van a orientar y van a permitir que reflexionemos acerca de este gran tema, ¿sí? Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué es la verdad? Se nos ha dicho muchísimo acerca de la verdad, o sea, que la verdad es relativa, que la verdad no existe, que la verdad es pues de acuerdo a lo que cada uno piensa, siente o está sujeta a opiniones. Pero hoy vamos a descubrir que la verdad no es relativa, la verdad es única y absoluta. Y sé que muchas personas pues nos pueden tachar de locos por decir esta, esta frase con tanta certeza. La verdad es absoluta y única, pero aquí vamos a descubrir por qué sí hay una verdad. Entonces, bueno, ¿tú qué nos podrías decir qué es la verdad? Claro, porque como venimos en estos caminos, en estos 7 caminos del sembrador, y ya nos encontramos en el tercer camino de la verdad, es muy importante identificar que la verdad que hoy vamos a hablar no es la verdad de los gobiernos, de los políticos, de los abogados, de los fiscales o de la ley que se mueve en este mundo. Es una verdad universal que vive dentro del corazón del hombre de este planeta Tierra, que la ha desconocido porque le han inculcado una serie de conocimientos que lo han desviado del camino de su propia verdad interior. Lo han puesto a buscar una verdad afuera. Y la verdad que hoy vamos a profundizar es la verdad interior, ¿correcto? Y bueno, es más fácil rechazar que comprobar, pero es una invitación para esos osados y valientes que quieren emprender el nuevo vuelo de este aprendizaje y reconocer que la verdad es innegable y no se puede ocultar, así hayan intentado pues taparla, ocultarla, pero la verdad permanece. Así como ver el sol calienta, el sol no moja. O por ejemplo, la lluvia nos baña con sus goticas, nos moja, ¿sí? Y es una verdad, en la naturaleza nosotros podemos descubrir la verdad, pero también en el hombre. Y eso es lo que vamos a ver hoy, en la naturaleza del hombre, como decías tú, en Claro. el interior del corazón del hombre. Entonces, vamos a leer este código de la lógica, de la verdad al espíritu. La verdad siempre será clara y lúcida, brillante y pura en boca de quienes se constituyen en intérpretes reales de la ley. Los falsos no podrán nunca darte la satisfacción que busca vuestro espíritu. Bueno, otra de las preguntas que tenemos es, ¿quién fue el mayor exponente o quién es el mayor exponente de la verdad? Claro, y conectándonos con ese código de la lógica y responder esa pregunta que dice, los falsos no podrán nunca darte la satisfacción que busca vuestro espíritu.
quiere decir que la verdad se contiene dentro de nuestro espíritu. Y Jesús habla que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que cuando Jesús se refería a que yo soy el camino, la verdad y la vida, nos estaba dando una guía a seguir como tal. Es decir, Jesús es el mayor exponente de la verdad sobre este planeta Tierra cuando nos enseñó el poder del Cristo, el poder de la resurrección y la vida. La verdad de este mundo ha sido sometida a, digamos, penumbras, a situaciones inconclusas o verdades a medias. Pero no se ha conocido una verdad absoluta como tal, porque como decía Julia al inicio, que la verdad de este mundo es fragmentada y cada quien tiene su verdad, o cada cabeza es un mundo, o cada quien vive en su mundo, y por lo tanto que nadie en este mundo posee la verdad. Así es. Jesús fue el mayor exponente de la verdad, o sea, en su sabiduría encontramos verdad. Y él venía a enseñarle la verdad a los hombres y en su momento pues se le tildó de blasfemo por decir la verdad. Incluso podemos recordar cómo Pilatos le pregunta a él, ¿qué es la verdad? Porque Jesús le decía, es que yo he venido para decir la verdad a los hombres. Y entonces Pilatos le pregunta, ¿pero qué es la verdad? Y Jesús se queda callado. ¿Por qué? Porque Pilatos tenía enfrente la verdad, pero no la reconocía. Era él la verdad, porque como tú decías, él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no había más verdad que la verdad que él nos vino a traer y nos vino a enseñar con la fuerza del Cristo. Y todo lo que él hablaba era verdad y era como esa roca que va derrumbando toda la mentira, porque él pues derrumbó toda la ley de Moisés con sus enseñanzas y también derrumbó pues digamos la política de la época, las religiones de la época, o sea, era tanta su sabiduría que era por encima de todas, digamos, esas ideologías y de todas esas teorías inconclusas, como tú nos dices. Es que la verdad ha estado ahí siempre, pero no la han tapado, no la han ocultado, pues con muchas ideologías, teorías, y eso en el tiempo de Jesús, pero así sigue siendo en este momento. Claro, y es que Jesús, cuando hablamos de él, no estamos hablando de una religión como el cristianismo como tal, o ninguna religión que se haya, digamos, posesado o incrustado en el pensamiento de los hombres sobre este planeta. Estamos hablando de la enseñanza limpia y clara de Jesús antes de las religiones, porque él de ninguna manera vino a enseñar religiones o instaurar creencias, vino a más bien, al contrario, liberar al hombre de la esclavitud en que el Dios de esta tierra había sumido al hombre en sus engaños como tal, solicitándole holocaustos, sacrificios, guerras, asesinatos y todo lo que va en contra de la vida. Porque la verdad es el hombre en sí en la creación. Cuando Pilatos tenía a Jesús al frente, evidentemente Pilatos, al tener un pensamiento tan atado a las creencias de este mundo, no podía comprender la verdad universal que tenía frente a sus ojos. Jesús sí enseñaba la verdad de la vida y lo que hacía era resucitar muertos, parar paralíticos, devolverle la vista a los ciegos, sanar leprosos y proteger en sí toda la vida que nos rodea, por ejemplo, el canto de las aves, el viento, los árboles, todo eso conforma la verdad porque es vida y todo lo que nos conduzca a la vida va en comunión con la verdad. Y todo lo que nos conduzca a la muerte se maneja y va en comunión con la mentira. Por eso vemos las guerras que someten entre países, la violencia y todo lo que ha ido en contra de nosotros, los seres de este planeta, se ha sostenido en la mentira del militarismo, de las creencias, de teorías inconclusas como tal. Así que eso. Bueno, pues te adelantas a nuestra siguiente pregunta que era,
¿cuáles son las mentiras que debemos derrotar? Porque es que si hay una verdad, pero no la hemos podido ver por eso mismo, porque nos han cegado con muchas ideologías, ¿cuáles son esas mentiras que debemos derrotar? O sea, hay muchísimas mentiras que se deben derrotar en este momento, ¿cierto? Porque Claro. Jesús lo hizo en su momento con su conocimiento, pero ¿cuáles son las que aún siguen existiendo? Tenemos muchas, pero ¿cuál quisieras tú darnos de ejemplo? Bueno, por ejemplo, esta profecía que estamos viendo aquí en pantalla, que habla de que la teoría de Darwin dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que identificar, cómo en este mundo se ha normalizado en el que se mueve una humanidad completa basada en teorías, cuando estas son inconclusas, cuando al fin de cuentas son teorías, no es una ley, no es algo real, no es algo tangible, es algo que alguien dijo, que se le ocurrió y no es comprobable. Entonces, lo que hablamos hace un momento sobre de que Pilatos tenía enfrente a Jesús y no lo reconocía, de que en ese momento los judíos solicitaron que se liberase a Barrabás en lugar de el hombre que trajo la verdad a este planeta. El justo. El justo. Entonces, lo que hicieron fue elegir a la mentira, elegir la muerte, elegir a Barrabás, que era un corrupto, Perverso, un delincuente, un matón. Y entonces eso es lo que este mundo está acostumbrado a elegir, a normalizar la muerte y el mal, a normalizar que se destruyan los bosques, que se destruyan escuelas con niños inocentes, que se inyecten venenos a la comida y que el hombre pues muera como tal. Entonces aquí lo que nosotros debemos derrumbar son todas estas creencias que nos han minimizado como creación interior, porque si entendemos que la verdad está dentro de nuestro corazón y que es la creación interior que nosotros tenemos, que hasta ahora ha sido desconocida, es allí cuando volvemos, como dice este documento, que el hombre de la verdad busca, pregunta, escarba en la tierra, mira hacia el cielo común y como no encuentra aquí en la tierra una respuesta, entonces va a su ser. Y allí en su ser, cuando él se introduce dentro de sí mismo, encuentra la paz, la sabiduría y el amor que une y unifica todas las cosas. Ahí es donde el hombre encuentra la respuesta de la verdad, encuentra la respuesta de que cómo el canto del ave es tan hermoso, cómo el viento es tan sereno, cómo las montañas son tan magnánimas y hermosas, y tenemos una correlación con esa belleza de la creación, porque es una perfección. Y este mundo que es imperfecto a través de ciudades, eso se nos ha normalizado, se nos sacó de la naturaleza, se nos metió en ciudades de cemento y es allí donde el hombre perdió esa conexión con lo divino, con la esencia del sí mismo, que es allí donde está la verdad. Entonces, la teoría de Darwin dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. El universo todo está habitado. El hecho de que la NASA y los organismos que se encargan de la actividad espacial nos han sumergido en puras creencias, en puras teorías y en escenarios montados como de Hollywood, en donde se nos dice que somos los únicos seres vivientes en todo el vasto universo, cuando ya se han descubierto centenares de trillones y billones de planetas, incluso similares a las características de nuestro propio planeta, en donde hay agua, plantas, montañas, y que dicen que no hay vida inteligente como tal, sino microorganismos como tal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que utilizar nuestra lógica y ir a nuestro ser interior
para, pues, preguntarnos de que cómo, siendo los únicos seres inteligentes, entre comillas, en el vasto universo, somos la única humanidad que va en contra de la propia vida y va en contra para destruirla y acabar con la misma. En tanto el mundo y el universo, perdón, en tanto el universo todo está habitado y constantemente se recrea a sí mismo. Entonces, la vida toda, el planeta, perdón, los universos están habitados y que el hombre bajó de los planetas porque, entendiendo de que él No conoce... somos los únicos en el Sí, universo. ¿y cómo es que comprobamos que no somos los únicos habitantes inteligentes en todos los universos? Bueno, vamos a las civilizaciones ancestrales como los mayas, los hopis, los mapuches, los de la Tierra del Fuego, vamos a la isla de Pascua, vamos al antiguo Egipto y vemos todas esas edificaciones que no son capaces de recrearse ni siquiera con la tecnología que tenemos a la fecha y que todo el conocimiento que allí dejaron, como los Wingmakers, es una evidencia irrefutable de que el universo todo está habitado y que esos seres que han venido a este planeta han dejado una huella de conocimiento que es la que hoy estamos estudiando para recobrar esa verdad. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, yo soy de arriba y ustedes de abajo, se refería a que él era de los universos, de la vida entera, de los reinos de los cielos que en este mundo no se conocía. Entonces, para retomar y hacer como un recuento de lo que nos has contado, porque estamos hablando en este momento de la pregunta que nos dice cuáles son las mentiras que debemos derrotar. Entonces, una de esas mentiras es la teoría de Darwin dejará de ser. ¿Por qué la teoría de Darwin? Pero también la teoría del Big Bang o la de que venimos de Adán y Eva. O sea, es una teoría que, por ejemplo, la de Darwin nos bestializa. Cuando nosotros somos hechos con partes del infinito y de las estrellas, nosotros somos más que animales. O sea, por el hombre y para el hombre fueron creados todos los mundos habitados. Otra de las que estamos hablando es la de existencias en todos los universos, o sea, en todo el universo, en el multiverso. Nosotros no somos los únicos habitantes de este universo. O sea, si nosotros miramos el cielo en una noche estrellada, está lleno de habitantes. O sea, entonces esa es otra de las mentiras que tenemos que derrumbar. No somos los únicos en el universo. Y para eso vamos a tocar una profecía de Parravicini que dice, ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá, verdad, verdad es, y nuestra sapiencia quedó atrás. Siglos nos vigilan y contemplan, porque son muchos siglos, no es lo que tú decías, no es de ahorita que ahorita descubrimos la vida en otros planetas, no, es que es muy, muy anterior a nosotros. Y otra de las mentiras que tenemos que derrumbar y que tú bien lo dijiste es mundo circo. Entre risas y bailes, entre luchas de nuevos placeres, llegará al final. O sea, este mundo está lleno de cosas y este sistema está diseñado para que el hombre se pervierta. Por ejemplo, el reggaetón. Por ejemplo, las películas que denigran a la mujer, que denigran al hombre, la violencia, la guerra, la miseria. Tantas cosas que aunque siendo en un momento, son mentira, porque atentan contra la vida y tienen su tiempo. Por eso dice, llegará al final para todas estas cosas, porque la verdad que nosotros tenemos en el interior es más fuerte. Entonces, vamos a recordar el código de la lógica que dice la ruptura con la falsa verdad, que eso es lo que estamos haciendo. Así sed consecuentes y sabed esperar. Está próxima la ruptura de todo lo que se estableció como verdad inmutable. Esto ya se inició, pero ocurrirá de manera individual en el momento en que el mismo buscador se convierta a la lógica con buen sentido de comprensión. Sí, bueno. Bueno, continuemos con esta pregunta. ¿Cómo podemos obtener la verdad? Wow, bueno, es una pregunta muy osada porque sí, como tú lo dices, es a través del conocimiento de la ley
que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo vine a dar testimonio de la verdad ante los hombres de la tierra. Quiere decir que el conocimiento de Jesús, su enseñanza limpia, pura, alejada de creencias y dogmas, es lo que nosotros nos permite obtener y ser partícipes de la verdad. Porque la verdad es como, digámoslo así, un espíritu viviente, un espíritu vivo que mora en nuestro corazón, que pulsa, late y nos da vida. La verdad es que el corazón pulsa y constantemente nos da ese hálito, ese aliento de vida que nos permite a nosotros aprender, caminar, trasegar, viajar, hablar con personas, compartir y adquirir como el conocimiento en sí de la vida misma, el conocimiento limpio de todas las ataduras que ahorita nos hablaste, que es como que el mundo se mueve en eso, en que En frialdad. la verdad del reggaetón, la verdad de los cantantes, la verdad de la música degenerada y el chisme, bueno. Tanta cosa. Entonces, lo que a nosotros nos permite ser partícipes de la verdad es convertirnos prácticamente en protectores de la vida, en protectores del conocimiento de la luz, que pues no es que nosotros vamos a proteger la vida, porque la vida se protege a sí misma, pero es proteger la vida dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro propio templo interior, de que todo lo que entre a través de los sentidos. De los sentidos, exacto, que nosotros tengamos un filtro y que ahí somos los protectores de nuestro propio templo interior, de que no permitamos que nada de lo que este mundo nos intente ofrecer a través de lo que decía la profecía, risas, bailes, luchas de nuevos placeres, ahí llegará el fin, porque eso es lo que, lo que gobierna actualmente en la humanidad. Por ejemplo, adolescentes de 13 años, 15 años, hablemos de lo que se ve diariamente, niños fumando, drogándose, niñas en minifalda, hipersexualizadas, super maquilladas, con las uñas super pintadas, labios rojos pintados, se ponen, digamos, o sea, ropa súper apretada para aparentar algo que no es, viven de la apariencia. Entonces llega un pervertido de avanzada edad y abusa del menor que no está preparado para ningún tipo de ese tipo de situaciones sexuales que este mundo ha normalizado. Se generan traumas, se generan dolores, crecen con dolores, llegan con heridas, entra la depresión, entra la tristeza, entra el alcoholismo, la drogadicción de adultos, se llenan de tatuajes para hacerse daño a sí mismo y querer llenar vacíos que este mundo nunca les quiso llenar, porque el mismo mundo fue el que le creó esos huecos de vacío. ¿Por qué? ¿Cuál es ese hueco? El que no tiene la verdad. O sea, al no crecer rodeados de la verdad, quieren llenar todos esos vacíos con los vicios de este mundo. Entonces, me gustaría decir algo ahí, Luis. Sí. Porque es que decimos, bueno, ¿cómo obtenemos la verdad? Con el conocimiento. Y tú decías, con el conocimiento de la ley. Pero no es cualquier conocimiento. Exacto. No es el conocimiento de las universidades ni de las filosofías, porque entonces ya todo el mundo sería muy sabio. Porque pues hay muchos estudios, PhD, bueno, máster, doctorados, pues tantas cosas. Pero aún así hay tanto vacío, ¿cierto? Hay tanta mentira incluso en esas universidades. No, pero es el conocimiento, como tú decías, el conocimiento del Cristo. Y aquí una aclaración, no es tampoco pues que los que estudiaron la Biblia pues y los que son unos doctos, no, pues ya se la saben todas y ya tienen la verdad. Resulta que no, porque el conocimiento conduce a la verdad, sí, pero hay que reconocer que la verdad y el conocimiento son dos cosas distintas. El conocimiento es exterior, pero la verdad es interior. Y ese conocimiento que nosotros estamos estudiando, practicando, debe llevarnos a reconocer esa verdad que está en el interior y, como tú decías, potenciarla, que todo lo que me llegue a mí a través de los sentidos
el libro que leí, lo que me comí, lo que escuché, permita que esa verdad que está en mi interior se manifieste. O sea, ese conocimiento del que yo estoy bebiendo tiene que ser un conocimiento, como tú decías, de la ley, un conocimiento que no hay mayor sabiduría que la de Jesús. Pero entonces debe ser un conocimiento que sea practicado, que sea vivido, que sea conocimiento. Exacto. Bueno, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que descubriste la verdad? Y que, o sea, ¿cuándo sentiste que estabas viviendo en un mundo de mentiras? Porque en algún momento, en algún punto nosotros dijimos, oh my God, estamos viviendo en una mentira. Esto es mentira. Esto que yo consideraba verdad no es tan cierto como lo creía. Claro. Como muchos de los que hoy pues estamos aquí reunidos, nos hicimos tantas preguntas de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es mi propósito en este planeta, de que uno pensaba que tenía un propósito en la vida y era de ser, qué sé yo, exitoso, conseguir, no sé, bienes materiales, éxito social, no sé. Lo llegábamos a conseguir y todavía había un vacío. Entonces el espíritu era lo que nos guiaba a seguir buscando esa verdad, porque siempre permaneció dentro en nuestro ser. Cuando, bueno, la primera vez que fue así, fue chocante entender, me sentía como en la película de Matrix, en el diálogo entre Neo y Morfeo que estaban en la ciudad y eran como todos hablando, o sea, la cotidianidad de la gente en un rush, en un apuro, y es como que entender que todo lo que me rodeaba era mentira, no tenía ni se sostenía, nunca se sostuvo en el principio de la vida y la verdad, de entender de que todo lo que siempre se nos había ofrecido estaba desconectado del principio creador de la ley como tal. Entonces ahí es cuando yo pues personalmente me di cuenta de toda la mentira en la que se nos ha asumido como humanidad, y fue como un rugir, una impotencia de decir, bueno, ¿qué voy a hacer para gritar la verdad a los cuatro vientos? Por ejemplo, ¿tú qué sentiste en ese momento cuando descubriste la verdad y de que vivíamos en un mundo de mentiras? ¿Cómo fue para ti eso? Pues porque es que uno creía que era normal, claro, las normas del mal que se viven aquí en el mundo, o sea, que era normal emborracharse cada fin de semana, trabajar y trabajar, llegar a ver novelas o estudiar para pues conseguir, competir y conseguir el mejor sueldo, el mejor trabajo, y resulta que esa no era la vida real, o sea, Claro. darse cuenta que pues al principio como que choca, como que en serio, pero luego es como una paz y una tranquilidad de saber que sí, mi espíritu sabía que esto no era real, porque es que Exacto. esto no, o sea, para eso nací, para eso hice todo ese proceso de nacer, crecer, para, para competir, para ganar dinero, para tener fama, pues eso no tiene sentido. Entonces yo dije, no, pues sí, Exacto. mi espíritu ya me lo decía. ¿Y por qué? Porque es que, por ejemplo, esta psicografía de Parravicini que dice, ¿qué vas? Bueno. Mundo, habéis penetrado el callejón sin salida, habéis penetrado al ignoto del oscuros caos. Llegarás a estrellarte en la roca viva del fracaso, en la rigidez del castigo, en la oscuridad, como dije, de tu creada y nueva manera de vida, de tu transformación de existencia sin Dios, de tu imperio impúdico, de tu físico trastocado, de tu decir imperioso, de tu hipocresía enarbolada y por sobre todo de tu insensatez cumbre. Mundo, reflexiona, aún un tiempo tienes, pues retrocede el camino que hiciste sin Dios, retrocede y le hallarás, Él aguardará en el día Om. Entonces, esta profecía se conecta con eso, o sea, es un mundo de mentiras, de ilusiones, de fachadas, de máscaras, pero tenemos que ir a eso, o sea, a reflexionar. Mundo, reflexiona, y aún un tiempo queda para reconocer a ese Dios que hemos dejado atrás,
¿cierto? A ese Dios interior del que hablas. Entonces ahí se conecta con esta pregunta. ¿Crees que siempre se debe decir la verdad o crees que siempre se debe vivir en la verdad? Exacto. Y por ejemplo, lo que hablabas ahorita de que de qué nos sirve estudiarnos de la A hasta la Z la Biblia y repetir lo que allí está, que por ejemplo hablando del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús son la verdad, pero una cosa es decirla de la boca para afuera y la otra es serlo, vivirlo, comer, o sea, sentirlo. Andar como él andó, decir, hablar Exacto. como él habló. Entonces es allí lo que nosotros tenemos que identificar, ser la verdad, o sea, vivir en ella, de que este mundo, pues digamos que es como un proceso, pienso yo aquí, de que este mundo nos ha sumergido tanto en la mentira, de que tenemos que hacer una regeneración, una reprogramación celular y de pensamiento para poder ser la verdad. Porque fuimos tanto tiempo mentira y que estamos acostumbrados a vivir en ella y ser la mentira, de que debemos comenzar a sentirla, a decirla, a hablarla, a creerla, y cuando ya la creo, ya tengo esa convicción en mí mismo de la verdad, ya puedo decir, bueno, soy la verdad, porque hacía un acto de mentira y lo reprogramé en luz, en verdad, ¿cierto? Entonces, por ahí diría yo, ¿cómo lo ves tú? Sí, y sabes, algo que tú habías tocado en una pregunta anterior que hablabas de que el mundo ha perdido su centro y yo justo tenía preparada esta psicografía para Vicine que dice, cuando el mundo haya perdido su centro, el mundo hallará su centro, ¿verdad? Cristo. Ujú. Epa. Porque es el Cristo, esa es la fuerza de la verdad, el Cristo es la fuerza con la que se crearon todos los mundos y universos habitados, con la que se crearon los árboles, las montañas, las galaxias, pero con la que se creó el hombre, o sea, nosotros tenemos la fuerza del Cristo, que Jesús vino a enseñarnos esa fuerza del Cristo que contenía al hombre, que a pesar de que lo crucificaron, lo escupieron, no reconocieron la verdad que él traía en su interior, él nos estaba enseñando que a pesar de que supuestamente lo mataron, no lo lograron matar, mataron su cuerpo, pero él resucitó con la fuerza del Cristo. Y eso es lo que nosotros ahora tenemos que hacer, encontrar nuestro centro, verdad, Cristo. O sea, no hay verdad más grande que la fuerza con la que se crearon los mundos habitados. Y esa la tenemos nosotros por dentro. Y claro, porque eso que dices es tan cierto y tan verdad de que el Cristo no está en un palo crucificado, de que lo llevan colgado en el pecho en un rosario y aquí tengo a Cristo en mi pecho, entro a las iglesias y lo primero que me encuentro es una estatua de Cristo todo ensangrentado. ¿Por qué no lo ponen vivo? ¿Por qué no reviven su enseñanza de la resurrección? ¿Por qué lo ponen muerto allí en un madero o agonizando como tal? Es porque así tienen sumida a la humanidad y se ha normalizado eso en las religiones, en todas las creencias que promueven esa imagen ensangrentada de Jesús. En tanto, eso no es el Cristo. Cristo no tiene la necesidad de estar crucificado. No, no es eso, o sea, es lo que ahorita hablabas, es la vida con lo que se creó los soles, los universos y las galaxias y que vive dentro de nosotros cuando recordamos la esencia original imbatible que tenemos por dentro, el poder para matar la muerte, es decir, este mundo nos sumergió, nos arrastró en un lodazal, nos dio palo, nos dio machetazos, nos apuñalearon, nos dieron latigazos en nuestros trabajos, en nuestra vida como tal, o sea, tantas atrocidades que nos han hecho, pero la fuerza vivificadora del Cristo siempre permaneció dentro de nosotros intacta y es la que a través del conocimiento de la ley de Jesús y el conocimiento de los hombres de las estrellas que llegaron para el rescate de la humanidad con el plan de la resurrección de Jesús a través de los profetas, es lo que hoy nos devuelve la inmortalidad de nuestro espíritu. Entonces vamos a tocar
un código de la lógica que dice la verdad de los hombres excepcionales, porque aquí precisamente nos dice que si esa verdad nos tocó, porque a ti y a mí nos pasó eso, pero a los hombres que están escuchando este programa y que lo escucharán en la posteridad, dice, así os diré que si la verdad os llega a las puertas de tu razón y entendimiento, entonces tus actos serán revestidos de equidad y justicia. Si tus actos son el fruto de la verdad que vives, entonces tu espíritu será incansable en búsqueda de nuevas respuestas a tu alma sedienta de saber. Mirad pues bien, estos hombres y mujeres excepcionales son el reflejo de la bien encaminada búsqueda del conocimiento y la verdad. Se les dará por siempre joven sabiduría. Como respuesta interior, la felicidad y la dicha les serán por compañeras inseparables. Al abrigo de tales, otros hallarán saber. Entonces, es eso. Si ya nos tocó la verdad a la puerta, no nos podemos quedar callados. Primero, como dice aquí, que nuestros actos se revistan de equidad y de justicia, porque estamos encaminados en esos conocimientos que son verdaderos y que empiezan a transformarnos desde adentro, pero luego hacer el trabajo de divulgar la verdad a los hombres, y la verdad es necesario pregonarla, así como cuando esa verdad tocó el corazón de los apóstoles y eran unos hombres totalmente diferentes antes de ese momento en el que encuentran el conocimiento de la sabiduría que les enseñó Jesús, el Cristo, y cómo se transforma su corazón, su mente, y empiezan a hacer una labor tan enorme de predicar, de enseñar, de sanar. Esa es la labor que ahora todos los hombres estamos llamados a hacer, una transformación interior, y también a llamar a nuestros otros hermanos a ese trabajo, ¿cierto? A ese despertar. Correcto. Bueno, como decía Jesús, la verdad nos hará libres. Y esa verdad que nos hace libres es permanecer en su enseñanza, como ya decíamos. Y su enseñanza es el amor, amarnos los unos a los otros. Porque también, como dice Parrachini, el que no vive en amor, hermano, el que no vive en amor vive muerto. Vive muerto. Entonces, bueno, ¿quisieras decir algo más a las personas que nos están escuchando? Sí, aquí, por ejemplo, esta última pregunta, cerrar con esta, que es, ¿estamos capacitados para reconocer la verdad? Y yo diría que es un tajante sí, porque la transformación que tú nos hablas es la de comenzar a escuchar nuestro corazón, porque dentro de él hay un ser, y ese ser tiene una voz que no nos habla en la cabeza, porque las voces que hablan en las cabezas son esas voces parásitos como tal. Entonces, tenemos que al momento en que comenzamos a escuchar la voz de nuestro corazón, hoy ya lo conocemos, que es la voz de la conciencia. Y es como el sexto sentido que también desarrollan las madres, más que, digamos, los hombres, pero todos tenemos la capacidad de desarrollar este sexto sentido. ¿Por qué las madres? Pues porque pasan más tiempo con bebé y saben cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene sed, cuando tiene sueño. Y así, por ejemplo, aquí una anécdota entre los dos. Tú tuviste que viajar una semana por fuera y yo me quedé con bebé cuidándolo. Y fue impresionante como a mí me daba sed y yo decía, acabo de tomar agua, pero es que era bebé quien tenía sed. O yo tenía un sueño que me estaba emborrachando, pero veía al bebé con los ojos ya rojos, morados de sueño, o me daba hambre y era porque tenía hambre. Entonces es esa conciencia que se desarrolla y esa conexión entre los seres, entre el amor que tiene la capacidad de conectar todas las cosas, y es una comunicación, es un transmisor, digámoslo así, y el corazón, al ser ese transductor universal de que se conecta con el otro, con el próximo, con el prójimo, es allí cuando sentimos la necesidad del otro.
al sentir esa necesidad, nosotros comenzamos a sentir la necesidad de la humanidad que tiene de conocer la verdad. Así entonces, tenemos que el ser nos revela toda la sabiduría de la creación. Y eso para finalizar, de que sí estamos con las capacidades siempre y cuando adquiramos los conocimientos de la verdad de la ley que Jesús, como hombre y Cristo, nos vino a enseñar y a entregar a toda la humanidad. Así que es eso es lo que quiero comentar. ¿Tú qué tienes para comentar? La verdad es el hombre que abarca esa mujer y hombre, o sea, son las humanidades. Entonces, para reconocer la verdad, claro que estamos diseñados para reconocer la verdad. La verdad eres tú, la verdad es mi hijo, la verdad es mi madre, la verdad es mi padre, la verdad es mi vecino. Tenemos que empezar a reconocer, así como yo tengo ese centro, verdad, Cristo, como dice la profecía, todos esos seres tienen ese centro, verdad, Cristo. Y yo tengo que reconocer el rostro de la verdad que está en los seres que están a mi alrededor y que me acompañan. Ellos son el rostro de la verdad. Entonces, como tú decías, empezar a escucharlos más, empezar a atenderlos más, a amarlos más, porque es que esa es la sabiduría que nos enseñaba el Cristo, ese amor incondicional, ese amor desinteresado, ese amor que sirve, que es caridad, que es ternura, y en esa medida vamos a encontrar esa verdad que está por dentro. Entonces esa es la invitación y les damos las gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que hayan aprendido mucho, así como nosotros aprendimos muchísimo estudiando y entregando este programa. Claro que sí, gracias también a todo el equipo de La Voz de los Corazones por este espacio tan maravilloso, a ustedes los que siempre están aquí presentes. Estén siempre atentos para el próximo sábado, que continuamos con estos 7 caminos del sembrador. Así que hoy vimos la verdad y la verdad es que los amamos mucho y que bueno, que sigamos creciendo en espíritu y en verdad para poder contemplar la creación que hay dentro de nosotros. Gracias. Para la tierra, el remanente de América del Sur. Semillas sin transgénicos, las mejores flores con los mejores colores. Colores del arco iris, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Hoy la matria ya empezó a dar a luz los hombres de conciencia azul. Hijos del dorado amanecer con los conocimientos del tiempo. Preexistente amor, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad
conciencia.